Bueno, tienen las Navidades y tiene el nacimiento, el Belén, el niño Jesús, como decía el Papa Francisco hablando del nacimiento, pues mucho de la ternura de Dios, de ese Dios que incomprensiblemente quiso tomar nuestra carne, quiso asumir nuestra fragilidad, quiso hacerse pequeño como un niño, indefenso. Y claramente la Navidad nos conmueve, ¿no? Porque nos habla de un Dios que se hace humano, que valora lo humano, que le da un valor inmenso a lo común, a lo ordinario, a lo cotidiano. Curiosamente a nosotros a veces nos gusta lo extraordinario, ¿verdad? Lo sorprendente, los milagros impresionantes. El coro de ángeles en el cielo nos sorprende más que un niño envuelto en pañales, porque estamos acostumbrados a ver niños envueltos en pañales con sus mamás y sus papás con ellos, y no nos parece extraordinario. Lo extraordinario nos conmueve más. Pero la Navidad no es extraordinario. Lo extraordinario sería que en Navidad se acabase la guerra en Rusia, hasta que nos dieran el permiso para el santuario. Sería lo extraordinario. Lo extraordinario sería que el que está a punto de morir se resucitara en Navidad, o que el pastor dejara de ser pastor y se convirtiera en un empresario, o que aquel que no tiene nada, pues lo tuviera todo. Eso sería lo extraordinario. O aquel que está muerto resucitara. Es lo que quisiéramos en Navidad. Es verdad que en Navidad, cuando nos toca pedir, pedimos lo extraordinario, no lo ordinario, lo que no se puede conseguir de otra forma. La victoria cuando ya uno parece que está todo perdido y va a perder. Eso nos atrae, lo extraordinario, lo sorprendente, lo que no espero, lo que nadie espera en realidad. Y la Navidad nos desconcierta porque es todo lo contrario a lo extraordinario. Es todo menos eso, es lo cotidiano. Y los pastores se llenaron de alegría al ver a una familia con un niño recién nacido. Nada extraordinario. Al revés, una familia pobre, una familia humilde, que tenía un niño envuelto en pañales. Eso era la noticia. El Salvador era un niño recién nacido. ¿Cuánto tendrían que esperar para que lo salvara? Y luego lo salvó muriendo. Con lo cual, lo extraordinario no aparecía por ningún lado. ¿Cómo creer, ¿no?, cuando no ves nada extraordinario? Por otro lado, ¿cuánta gente hay que vio o que ha visto cosas extraordinarias y no cree? Lo extraordinario no me hace creer. La fe es un don. Es el don del ordinario, de ver a Dios en lo ordinario, escondido en lo ordinario. De ver un niño como, de verdad que era un niño de madera, pero el niño de los pastores es un niño de verdad, un niño humano, y sorprenderse, asombrarse y decir, ¡qué alegría! Y todo lo que contaban eran maravillas a la gente. Y la gente se sorprendía al escucharlo, diciendo, ¡qué maravilla! Ha nacido el niño Jesús, pero no cambia nada en mi vida. Aparentemente, no cambia nada. Pero ha nacido. Pero cambia todo. En realidad cambia todo. Cambia la mirada de Dios. Cambia incluso el Dios en el que creemos. Ese Dios que era todopoderoso, Rey de los ejércitos, Salvador del mundo. Ese Dios lejano, a veces, en el que creemos. Trascendente totalmente y por lo tanto imposible de alcanzar, perfecto, inmaculado, sin tacha, lejano, ajeno a nuestra carne, porque nuestra carne es una cárcel. Esa imagen de Dios, ¿no?, que a veces se nos sigue pegando al alma, ¿no?, porque la hemos heredado. Seguimos creyendo en un Dios totalmente distinto a mí. ¿Cómo es posible que yo sea Dios? ¿Cómo es posible que Dios pueda estar en mí? ¿Cómo es posible que yo pueda ser querido por Dios cuando yo no me quiero? Qué difícil, ¿no? Qué difícil aceptarme, o aceptar que Dios me acepte cuando yo no me acepto, o aceptar que Dios quiera mi fragilidad cuando es lo que más detesto. Quiero la perfección, quiero lo maravilloso, lo extraordinario en mi vida, quiero hacer cosas maravillosas, extraordinarias. Y Dios me viene a decir que Él nació con pañales, con necesidades humanas, biológicas, con fragilidad, con facilidad o posibilidad de enfermarse, con la posibilidad de morir, de que lo mataran, incluso siendo niño, la posibilidad de que lo mataran, indefenso. Quizás la primera palabra que me venía
Lo que me viene siempre al corazón al pensar en Navidad es la pequeñez. La pequeñez. La pequeñez, la pobreza, la fragilidad, la indefensión. Y lo que clama el corazón es el poder. El corazón quiere el poder. Quiere la admiración de la gente, quiere el respeto, quiere que me coloquen en un altar. Eso quiere el corazón. Que me valoren. Y lo que me habla Navidad es de lo contrario, de la pequeñez. Lo que yo busco es lo otro, el poder, la grandeza, la gloria. Eso es lo que busca el corazón humano. Y Dios me transforma la mirada y me dice, no, fíjate, lo que hay ahí es mi pequeñez, es un niño indefenso. Es una familia que tiene que huir y hacerse inmigrante cuando era lo último que estaba en los planes de José y María, ser inmigrantes y viajar a Egipto. No eran sus planes. No se iban de vacaciones a Egipto, huían. Se convierten en peregrinos, en migrantes, sin quererlo, por la pequeñez de un Dios que nace niño y me complica la vida. Me complica la vida. Pero a veces a los cristianos nos gusta que no nos compliquen la vida, nos gusta que no nos persigan, que nos respeten, que nos coloquen los mejores lugares y los mejores puestos. Lo contrario a Belén, a Navidad. Y quizá la primera pregunta que surge en el corazón es, ¿qué busco yo en realidad en mi vida? ¿Qué busco yo? ¿Acercarme a este Jesús o acercarme al Pantocrátor, creador sublime, para ser como él? Querer ser como dioses fue el primer pecado de Adán y Eva. Querer saberlo todo, querer ser Dios, tener poder. Ese fue el primer pecado, es el pecado más nuestro, más íntimo, el deseo más íntimo, de todo corazón inconfesable. No, por Dios, ¿cómo voy a querer yo eso? Válgame Dios. Yo quiero la humildad, la sencillez, pero luego en tu corazón, ¿qué brilla? ¿Qué buscas? Lo que brilla. El oro. El oro. Eso es lo que buscamos. En nuestra pequeñez, pobreza, es nuestra mayor miseria, ¿no? Sentir que valgo cuanto más me valoran. Que soy más cuanto más méritos consigo ante los demás. El otro día un sacerdote me escribía un mensaje que me conmovía mucho, me decía, bueno, después teniendo una experiencia del Espíritu Santo y decía, lo que he descubierto es que Dios me sigue queriendo por mi pobreza, ¿no? Decía, últimamente he conseguido muchos éxitos apostólicos, y decía, bueno, eso al final es oro, brilla, pero no es lo esencial, ¿no? Es volver al primer amor, por el que me enamoré de Jesús, decía él. Esa es verdad, la vida es volver al primer amor por el que me enamoré de Jesús. Volver a la sencillez y a la pobreza de ese niño que nace en un establo y que me dice que estoy salvado, pero yo miro a mi alrededor y sigue todo igual. No hay nada extraordinario. No hay permisos, no hay resurrección, no hay salud, no hay dinero. ¿Pero en qué me ha salvado? ¿En qué me ha salvado? ¿De qué? A lo mejor me tiene que salvar de mí mismo, de mis pretensiones vanas, de mi propio deseo de grandeza. Me tiene que salvar. Otra palabra que pensaba cuando pensaba en Navidad, en esta Navidad pensaba en la paz. Y quizá tantos hemos rezado en esta Navidad para que hubiera paz en el mundo, para que hubiera paz en Ucrania, para que hubiera paz en Tierra Santa, para que hubiera paz en tantas familias que cuando se juntan en Navidad saltan chispas, ¿no? En lugar de saltar cordialidad. ¿No? A veces las cenas navideñas, en lugar de un prado verde y frondoso, es un campo de batalla, porque hay tensiones, falta de perdón, situaciones irreconciliables aparentemente. Y todos nos damos cuenta, claro, que nos unimos en familia, pero sigue habiendo abismos que nos separan. Entonces, cuando pido por la paz y celebro Navidad y no ocurre la paz, no llega la paz. No llega la paz ni el poder. Y llega un niño envuelto en pañales que tiene que huir. Y sus papás tienen que protegerlo sin poder protegerlo, porque no pueden. En la paz, buscando la paz. ¿De qué paz me habla cuando vienen los ángeles y me dicen, no tengas miedo? No tengas miedo. Le dice a los pastores, no tengas miedo. Le diría a José tantas veces, no tengas miedo, se lo dice a María. No tengas miedo, cuando lo que nace del corazón es tener miedo. Sobre todo porque me siento débil, sobre todo porque no hay paz.
a mi alrededor ni en mi corazón. Entonces de repente pues nace Jesús y los pastores se llenan de alegría y dejan de tener miedo al futuro. Porque lo que nos da miedo es el futuro, la incertidumbre, la inseguridad, el miedo a perder lo que poseo, lo que tengo, el miedo a que cambien las cosas y me desestabilicen, el miedo a que me cambien lo que yo tenía previsto, mis planes. Y ante eso la paz. Permanece en paz. A veces buscamos la paz desesperadamente, el mundo de hoy la busca desesperadamente. La paz interior, porque no hay paz interior, porque vivimos con una intensidad, con unos nervios que no somos capaces ni siquiera en Navidad de reencontrarnos con nosotros y con Jesús, en silencio, y hacer un momento de silencio y tener paz, y encontrar esa paz del alma que me convierte en un pacificador. Hace falta más pacificadores. Gente que arme guerras hay muchos ya, pero gente que con sus chismes dividan hay muchos. Hace falta pacificadores que unan, que creen puentes, que sean capaces de hablar bien de los demás. Qué fácil es hablar mal de los demás. Se presta para ello, ¿verdad? Si hay alguien que me escucha y que me sonríe y me apoya, pues entonces hablo mal. Y separo y divido y provoco guerras. Guerras queriendo y sin querer. La falta de paz está en mi familia, en mi corazón. Está en mí mismo la falta de paz, porque vivo en guerra conmigo mismo. Esa falta de paz es la que pedimos en esta Navidad, por la paz en nuestro corazón en primer lugar, para que Dios me haga, me transforme en mi pobreza, en mi pequeñez, me transforme en pacífico. Y por lo tanto el pacífico es el que puede pacificar a su alrededor. Cuando vivimos desde nuestra herida, desde nuestra tensión interior, provocamos guerras, sin quererlo o queriéndolo, dividimos. Y por último pensaba en otra palabra que me acompañaba esta Navidad, que es el perdón. El perdón. La verdad que el perdón es la palabra más difícil de vivir en nuestra vida. Tenemos la confesión, es cierto que la confesión nos regala un perdón inmerecido. Pero a veces no nos confesamos ni siquiera siendo conscientes de nuestra verdadera pequeñez y pobreza. Nos confesamos de cosas como más, bueno, no fui a misa el domingo, pero nos cuesta más meternos dentro y pensar, realmente cuál es mi pecado, cuál es mi fragilidad que no confieso nunca, cuál es mi necesidad de perdón realmente que me sane por dentro, para que sea, bueno, pues una erupción del Espíritu en mi corazón, que me haga sentir que el niño nace en mi corazón y me da una paz y un perdón que no merezco, porque no se merece el perdón, porque no se me exige que cambie para perdonarme, simplemente se me regala y no lo merezco, el perdón. Y yo, ¿cómo me resisto a perdonar a otros? ¿Cuánto me cuesta perdonar las ofensas? Si las guardamos grabadas en el corazón, somos incapaces de perdonar a otros. Pero también somos incapaces de perdonarnos a nosotros, en las cosas que a lo mejor en este año hicimos mal, en las cosas que no somos capaces de reconocer, perdonarnos en nuestra debilidad, perdonarnos en nuestra miseria y perdonar a otros. El perdón es el mayor don que Dios puede darnos, es el mayor regalo que nos da en Navidad, porque viene Jesús a un lugar donde nadie lo merece que venga, y viene a una ciudad que no la acogía, viene a unos pastores que no lo conocían y que eran extraños a esa fe, viene a un hombre y una mujer que dijeron que sí, a lo que él quisiera, eso sí, sin merecerlo. El perdón es algo que podemos dar tan fácilmente, pero ¿cuánto nos cuesta? Liberar al otro, liberarnos a nosotros mismos. El perdón me libera y me da paz. El perdón me trae la paz. Hoy venimos a Navidad, a esta Eucaristía, que es una acción de gracias, un momento de encuentro con Jesús, un momento de ternura, porque Dios quiere que me conmueva en mi alma. A mí siempre me conmueve esta Eucaristía, esta celebración de Navidad, porque nos te acerca al misterio de nuestra vocación como hijos de Dios. A ese Dios que ha querido hacerse como nosotros para ponerse a la altura de mis ojos y para decirme que no me va a dejar solo, porque es el Dios conmigo, pase lo que pase. Y ese es el milagro,
que Dios está conmigo en lo ordinario de mi vida, aunque no cambie nada aparentemente, pero ya está cambiando, porque Él está conmigo, porque ha dicho que sí a mi carne, porque ha dicho que sí a mi fragilidad, porque ha dicho que sí a mi pobreza, y la quiere. Y si Él la quiere, ¿por qué yo no me quiero? Si Él la quiere, basta, basta para caminar con Él y saber que Él está conmigo y que no me va a soltar de la mano en medio de las dificultades, de los apuros, de las guerras, de las muertes, de las pérdidas. Va a estar ahí, sujetando mi mano, la manita de ese niño que me sujeta. Y me dice, no tengas miedo. Y uno lo mira y dice, pero tú me vas a salvar a mí. Tú me vas a salvar a ti, que tengo que protegerte. Y nos hace creer que lo estamos protegiendo. Y nos hace creer que estamos nosotros salvando a la iglesia. Y nos hace creer que somos nosotros los importantes. Vanidad. Es el niño. Es el Dios hecho hombre que viene a cambiar la forma de mirar y de pensar, la forma de amar. Se mira al Señor que esta Navidad el Señor se encuentre con nosotros y que nosotros podamos arrodillarnos ante el pesebre con humildad, en nuestra pobreza, en nuestra falta de paz, en nuestra falta de perdón, para tocarle, ¿no? Tocar esa manita que nos dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo todos los días y que no te suelto, y que ese es el milagro. Eso es lo extraordinario. Lo más ordinario es justamente donde está lo extraordinario, de ese Dios que me quiere sin merecerlo y que no me va a soltar nunca.